existen una gran variedad de organismos. En primera instancia, nos vamos a preguntar de qué están hechos los organismos. En nuestro planeta existen organismos que pueden ser vistos a simple vista, como las plantas con flores, escarabajos o animales tan grandes como los perros o elefantes. Pero también existen aquellos organismos muy pequeños, llamados microscópicos, como los hongos, protozoos o bacterias. Los seres vivos están constituidos por una pieza fundamental, la célula. Existen dos tipos de células. Las células procariotas se caracterizan porque su ADN está libre en el citoplasma, sin protección alguna. Las células eucariotas pueden ser animales o vegetales, y en ambas el ADN está protegido al interior de un núcleo. Hay organismos formados por una sola célula, a los cuales llamaremos unicelulares. Un ejemplo de organismo unicelular es el paramecio, el cual pertenece al grupo de los protozoos y es una célula eucariota, es decir, tiene un núcleo en el cual está protegido el ADN. Otro ejemplo de organismo unicelular son las algas azul verdosas. Estos organismos son cianobacterias y presentan cloroplastos, por lo cual pueden realizar fotosíntesis. Son de la familia de las células procariotas, por lo cual su ADN está libre en el citoplasma sin ninguna protección. Hay organismos formados por muchas células. A estos los llamaremos multicelulares. Los organismos multicelulares pueden ser de tipo animal o vegetal, es decir, están formados por células eucariotas que tienen núcleo donde el ADN se encuentra protegido. Entonces, ¿cómo se organizan las células en los seres vivos multicelulares? Los seres vivos se organizan desde una pieza fundamental, la célula. En los organismos multicelulares, las células que realizan una misma función se reúnen y forman lo que llamamos tejido. En los seres humanos y otros animales multicelulares podemos encontrar 4 tipos de tejidos básicos. El tejido conectivo consiste de células suspendidas en una matriz extracelular. El tejido conectivo soporta y, como su nombre indica, conecta otros tejidos. Algunas formas especializadas de tejido conectivo incluyen el tejido óseo presente en los huesos, el tejido cartilaginoso presente en nuestras orejas y nariz, y la sangre. El tejido epitelial se compone de láminas apretadas de células que recubren la superficie exterior y cavidades del cuerpo humano. Las células epiteliales están muy pegadas y esto les permite actuar como barrera ante el movimiento de líquidos y de microbios potencialmente dañinos. Hay 3 tipos principales de tejido muscular: el tejido muscular esquelético, el tejido muscular liso y el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular esquelético se une a los huesos por tendones y te permite controlar conscientemente tus movimientos. El tejido muscular liso se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, así como en las paredes del tracto digestivo, el útero, la vejiga urinaria y otras estructuras internas. Este tejido es involuntario y no está bajo control consciente. Eso significa que no tienes que pensar en mover los alimentos por el tracto digestivo. El tejido muscular cardíaco solo lo encuentras en las paredes del corazón, pero no está bajo control voluntario, así que por suerte no necesitas pensar en hacer que tu corazón siga latiendo. El tejido nervioso participa en la detección de estímulos,
señales externas o internas, y el procesamiento y transmisión de información. Este tejido consiste principalmente en dos tipos de células, las neuronas y la glía. Las neuronas son la unidad funcional básica del sistema nervioso. Generan señales eléctricas llamadas impulsos nerviosos o potenciales de acción, que les permite a las neuronas transmitir información muy rápidamente a larga distancia. Por otra parte, la función principal de la glía es apoyar la función neuronal. La mayoría de los órganos contiene todos los cuatro tipos de tejidos que se organizan para desempeñar una función particular. Los órganos se agrupan en sistemas de órganos, en los que trabajan juntos para desempeñar una función en particular para el organismo. Por ejemplo, el corazón y los vasos sanguíneos constituyen el sistema cardiovascular o sistema circulatorio. Estos órganos trabajan en conjunto para hacer circular la sangre, transportando oxígeno y nutrientes a las células de todo el cuerpo y retirando dióxido de carbono y desechos metabólicos. El trabajo en conjunto de cada uno de los sistemas integrados permite la supervivencia de un organismo. Los seres humanos y otros organismos multicelulares complejos dependen para su supervivencia de la actividad en conjunto de todos y cada uno de los sistemas. Para resumir, la célula es la unidad básica de la vida a nivel biológico. Podemos clasificar las células en dos grandes grupos: las células procariotas, células sin núcleo que tienen su ADN libre en el citoplasma, como se observa en la imagen, y las células eucariotas, células que presentan su ADN protegido al interior de un núcleo. Podemos clasificarlas en células animales y células vegetales. Cuando hablamos de organismos multicelulares, tenemos que pensar cómo estos están organizados. A esto lo llamamos niveles de organización. Como se ha explicado anteriormente, la célula es la unidad básica de la vida, por lo cual todo parte con ella. Cuando un grupo de células que cumplen una misma función se reúnen, constituyen lo que llamamos tejido. Cuando tejidos diferentes que cumplen distintas funciones, como lo vimos en la presentación, tejidos epiteliales, conectivos, musculares o nerviosos, se reúnen, constituyen lo que llamamos un órgano. Los órganos cumplen funciones específicas que, al reunirse con otros órganos para cumplir una función mayor, constituyen un sistema. Y los sistemas, trabajando unidos para permitir la supervivencia del organismo, logran que este organismo funcione de una manera eficiente. Entonces, a esto llamaremos niveles de organización. El primer nivel es la célula, el segundo, el tejido, el tercero, el órgano, el cuarto, el sistema y el quinto, el organismo. Por lo anterior, es importante que recordemos que el correcto funcionamiento de un organismo depende de cada uno de estos niveles y cómo se relacionan entre sí.